Bienvenidos a la sesión de negocios, Vacation Rental, datos, tendencias y oportunidades en LATAM. En un mano a mano con Alex, líder del equipo de Data Solutions de AirDNA. Somos 55 registrados de 13 países de Latinoamérica. Bien, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, bienvenidos de Bolivia, Uruguay, República Dominicana, México, Estados Unidos, Canadá y España. Y están presentes todos los perfiles que componen nuestra comunidad. Inversores, un family office, banca, desarrolladores, operadores y cadenas, consultores, brokers y el sector público. Siempre importantísimo que estén. Muy bienvenidos todos. El objetivo es bien simple: compartir con la comunidad datos, tendencias y oportunidades en Latinoamérica y el Caribe. La agenda, voy a hacer una introducción que no me va a llevar más de 3 minutos, luego un mano a mano con Alex, de unos 15 minutos, con 3 preguntas bien concretas. ¿Qué muestran los datos del Vacation Rental a nivel global y en Latinoamérica? ¿Cuáles son las tendencias de recuperación? ¿Y dónde están las oportunidades para Latinoamérica y el Caribe? Y luego vayan escribiendo las preguntas, en preguntas y respuestas, abajo tienen el icono mientras estemos conversando, porque las vamos a tomar y al final de la conversación, cuando terminemos el mano a mano con Alex, les vamos a habilitar el audio para que puedan hacer la pregunta en vivo y sumarse a la conversación con Alex. Así que vayan escribiéndolas mientras estemos conversando con Alex. Breve intro. Nuestro objetivo, nuestro propósito en Invertur es generar nuevos negocios en turismo en Latinoamérica. Cada día estamos más convencidos de las oportunidades que tiene nuestra industria en la región en toda su cadena de valor. Para lograr ese objetivo, venimos construyendo hace 7 años la comunidad, invitando a los jugadores clave que toman decisiones de inversión y desarrollo en turismo, para conectar y hacer negocios. Buscamos conocer las tesis de inversión, permanentemente estamos identificando las tesis de inversión que están activas en Latinoamérica, el cash flow, para dar con las oportunidades, el deal flow. Luego de 7 años y 7 foros, nos propusimos acelerar los tiempos de conexión, trabajar en base a datos, cada vez más en base a datos, y hacer acciones 100% business driven. Pasamos de un foro anual, esto lo van a ir notando, ya está en nuestro foco para el año que viene, a una plataforma para generar nuevos negocios. Hoy más que nunca debemos invertir nuestro tiempo y capital en acciones concretas, segmentadas, basadas en datos que generen resultados concretos. De allí las sesiones, el foro y el summit que muy pronto se van a enterar para el 2022. 3 avisos importantes antes de darle la bienvenida a Alex, para arrancar con el mano a mano. Ya se los dije la primera, vayan escribiendo las preguntas. Segundo, luego del mano a mano, van a tener la posibilidad de incorporarse, hacer esa pregunta y poder sumarse a la conversación. Y tercero, apenas termine la sesión, les vamos a estar enviando un email con una encuesta para que nos den el feedback y podamos poco a poco ir potenciando y mejorando los datos y resultados y los temas que abordemos justamente para impulsar los negocios y las inversiones en Latinoamérica. Bueno, dicho todo esto, le voy a dar la bienvenida a Alex. Vieron que fueron menos de 5 minutos, 4 minutos tardé. Te invito, Alex, a subirte conmigo al panel. Bienvenido, Alex. Buenas tardes allí, 4 y 5 de la tarde de Barcelona. Gracias por aceptar la invitación, Alex. Por favor, gracias a ustedes por invitarme, Ramiro, y gracias a todos los que se inscribieron y que están aquí presentes para participar del webinar. Alex, me gustaría, nadie mejor que vos para presentarte. ¿Qué es AirDNA y cuál es tu rol y contribución a la industria? Así después arrancamos con las 3 preguntas. Sí, muy rápidamente, AirDNA nació en 2014 con el objetivo de democratizar el acceso a los datos de Vacation Rental o de Short Term Rental, porque no hay un término que lo defina bien, para todos los actores de la industria, ¿no? Lo que nosotros hacemos es tomar datos de los principales players y plataformas en el mundo que se dedican a este sector y los disponibilizamos en forma de un producto que es Market Minder, que es un dashboard online, y también de
data accionable, insights y recomendaciones de precio. Eso es lo que hace DNA. Mi rol dentro de la empresa es trabajar con muchos de los sectores con los cuales hablabas, que más que nada necesitan datos crudos, soluciones en API, lo que nosotros llamamos el slicing and dicing of data. Entonces, hoy estamos ayudando, por ejemplo, a los grandes vacation rental managers del mundo a identificar pockets de oportunidad en diferentes o nuevos mercados, dónde tiene que ir el supply, para dónde está yendo el demand, la diferencia en tipo de propiedad, cosas que vamos a ver digamos, en la presentación. Trabajamos con multifamilies, trabajamos con CMAs, con PropTech, con real estate, con inversores. Por ejemplo, hoy las llamadas trimestrales que hace el Bank of America las hace con nuestra data para hacer todo el seguimiento de los IPOs de las compañías públicas de travel que se dedican a short-term rental. Por lo cual estamos muy contentos de estar sirviéndose todo ese tipo de customer persona. Clave, Alex, y aparte clave tenerlos y poder entender si Latinoamérica y el Caribe es un mercado de oportunidad para ese trabajo. Así que, en línea con eso, recuerdo que en junio, cuando te tuvimos también dando un panorama global y latinoamericano del Vacation Rental, me quedaron un par de frases bien grabadas, que el Vacation Rental era uno de los grandes beneficiados de la pandemia, que ya estaba a junio a niveles del 95% de los pre-pandemia, con un fuerte crecimiento en destinos suburbanos, pequeñas ciudades y destinos de costa y montaña, con foco allí. Y en Latinoamérica la oferta venía creciendo al 9% y una oportunidad en la demanda del 41%. Así que ahora sí te dejo a ti para hacer la presentación con estas 3 preguntas. ¿Qué muestran los datos? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Y dónde están las oportunidades, Alex? Bueno, primero que nada, gracias. Voy a pasar a la presentación, pero sí, siguiendo en línea con esos datos que ya habíamos visto un poco, voy a compartir mi pantalla. Y ahí espero que la puedan ver todos. Yo te aviso cuando tengamos Creo que ahí todos ya la pueden ver, ¿no? Perfecto, ahí la estamos viendo. Un poquito, para comenzar, lo más importante de destacar es que el trailing, los últimos 12 meses, ha sido impresionante. Lo que están viendo acá son todo lo que son los available listings en los últimos 12 meses, octubre-septiembre, ¿no? 2020-2021. El crecimiento año sobre año ha sido sorprendente. Y lo que se denota es que hay una guerra directamente por el supply. Lo vamos a hablar un poquito más adelante. La verdad es que fue uno de los sectores más beneficiados por la pandemia porque no tuvo restricción a la operación, porque también encontró formas creativas de seguir trabajando y porque mucha gente vio en el vacation rental la flexibilidad que necesitaba para viajar, que no se le ofrecía ningún otro producto de acomodación o de alojamiento dentro del sector. Y la demanda también mostró signos positivos. Acá estamos viendo todo lo que es demanda en términos de noches y el cambio año sobre año. Si ustedes ven lo que era octubre y están viendo ahora septiembre, realmente ha habido un incremento impresionante, sobre todo en lo que fue los meses de verano. Esto es de data global, ahora vamos a pasar a hablar de Latinoamérica. Sí, lo que vemos es que a partir de las últimas 2 semanas de septiembre ha habido una desaceleración en ese crecimiento, pero la tendencia sigue siendo positiva. Y la verdad es que la desaceleración solo se da por cuenta de algunos países que están teniendo algunos signos todavía de resistencia de casos de Delta y de algunas restricciones, por ejemplo, lo que pasó hace poquito en Australia y Nueva Zelanda. Pero en términos generales, el balance es muy positivo para esta parte del sector. Y es más, si ustedes lo ven o lo atamos en base a la data, hoy ya tienes 3 de los grandes players en términos de Vacation Rental Manager, Vacasa, Sonder y Oyo Homes, haciendo sus IPOs, sus SPACs, y estoy muy complacido de decir que lo hacen y hacen sus filings utilizando la data del DNA. Vamos a hablar un poquito de lo que es el panorama global, ¿no? De cómo crecieron las diferentes regiones y cómo se comportó Latinoamérica en comparación con el mercado global y con el resto de los continentes. A mí lo que me sorprende ver es cómo incrementó el RevPAR en Latinoamérica y sobre todo también el ADR. Si bien no fue el que más creció en RevPAR, es muy positivo el crecimiento para una región que tiene sus problemas coyunturales, como todos los que están en esta llamada bien saben, pero todos los países crecieron en términos de revenue per available room. La ocupación creció, como dije, un 3,7%. Esto es el Global Snapshot en septiembre, medido septiembre.
y el ADR casi un 20%. Cuando ven que esto se comporta mejor que Estados Unidos, que es un mercado mucho más consolidado, que se comporta casi mejor que los niveles de globales en promedio, quiere decir que Latinoamérica está empezando a capturar esa oportunidad, pero que todavía hay mucho trabajo que hacer. Ahora bien, LATAM representa un Blue Ocean, es un océano azul. Lo que están viendo aquí, para que tengan una idea, es el total de value en términos de booking, septiembre 2021 versus septiembre 2020, y lo mismo para total revenue. Y lo que hice yo para separar aquí es, separamos Latinoamérica de México, porque hoy así es como traqueamos nuestro Global Trend Report, que es uno de los reportes que tenemos disponible, y después también tenemos toda la data para cada uno de los países que componen Latinoamérica. Pero si ven cómo progresó año sobre año en términos de booking value, Latinoamérica creció un 43,34% año sobre año. Es un crecimiento casi impresionante, no se da en ningún otro de los productos de la industria. Y en términos de lo que es total revenue, casi creció un 80%. Y eso es, en parte, nuevos viajeros que buscaron nuevos productos y en otra parte, demand still de lo que es alojamiento tradicional, ¿no? Por lo cual, es un sector que hoy no solo está candente en términos de la oportunidad, sino está candente en términos de performance. Y esto después todo, seguramente Ramiro lo puede llegar a compartir con el resto de la audiencia. En términos de Y la después, oferta... Alex, cuando termine la sesión, les vamos a enviar con el posteo no solo el video, para que lo puedan también compartir con otros que no han podido estar hoy, sino también con la presentación para que la tengan. Bien. Parte de lo que están viendo ahora, y vamos a meternos más en la data de la TAM, una de las cosas interesantes de ver es que la oferta total, o sea, la cantidad de listings en los últimos 12 meses se ha mantenido bastante estable. Esto considera las dos plataformas más grandes en el mundo hoy de short-term rental. Quiere decir que no ha habido trabajo sobre el supply disponible en la plataforma, cómo manejarlo de manera eficiente. Una de las grandes cosas que nosotros notamos es que en Latinoamérica todavía este sector y esta parte de la industria no está todavía tan profesionalizado o no tiene actores que hayan consolidado grandes pools de propiedades que puedan manejar un mercado u otro, por lo cual hay una gran oportunidad. No es lo mismo que Estados Unidos o partes de Europa o Asia. Por lo cual, aquí hay mucho trabajo para hacer y eso es lo interesante, porque con una curva flat en términos de oferta, lo único que esto puede indicar es que por ahí todavía hace falta más oferta para hacerlo más interesante. Alex, te hago una pregunta ahí, una pregunta breve. Ahí estoy viendo, si volvés al anterior, que México representa un tercio comparado con Latinoamérica, ¿no? Que es esos en realidad son agregados. Técnicamente lo que eso te diría es que México y Latinoamérica hoy tienen más o menos unas 800.000 propiedades bien. En total disponibles, esas publicadas, y México tiene más o menos en promedio durante los últimos 12 meses unas 210.000, 220.000 propiedades publicadas. Excelente. Así que no es que uno es parte del otro, sino que estos se componen, están separados. Desagregado, exacto. Está desagregado. Exacto. Y lo mismo vamos a ver con el resto de la serie de datas, ¿no? Entonces acá lo que estamos viendo es las propiedades que estuvieron disponibles. Por lo cual cuando ven, lo interesante de ver, comparando esto con esto, es que de las 600.000 propiedades que estaban listeadas, durante los diferentes meses, solo casi la mitad en algunos de los casos, o solo el 70% estuvo disponible para reservarse. Eso tiene que ver porque muchos de los owners hicieron lo que se llama owner block, porque empezaron a usar sus propiedades de segundo mercado para alojarse ellos mismos por las restricciones de viaje. Entonces ellos mismos se estaban quedando en sus propios recursos o en sus propios real estate assets. Si hay algo que no se entienda, por favor me paran y me preguntan. Pero bueno, esto es bastante estable en términos de la disponibilidad. Si bien ven ese pico justo antes de lo que sería el invierno europeo, el verano latinoamericano, entre noviembre y febrero, cuando justo se empezaron a sacar algunas restricciones, igualmente siempre la disponibilidad, o sea, lo que está reservable en el mercado fue bastante parejo. Y eso lo que quiere decir es que también falta mucho trabajo de yield y de trabajar la disponibilidad en el mercado, porque cuando algo es flat, no le estás incentivando a la demanda a que busque o que se interese por reservar ese producto. Por otro lado, lo que vemos es la oferta buqueada, y acá sí ven el gran cambio, ¿no? Por lo que fue el verano, digamos, la depresión, y sobre todo en esto hay un efecto COVID
marcado entre febrero y mayo, y después la recuperación ya a partir del invierno, cuando se sale un poco de las restricciones a los viajes, pero gran parte también de lo que dijo Ramiro antes es, se empezó a ver mucho más el impacto del viajero doméstico en la recuperación de esos bookings. O sea, hoy por hoy el 80% de esos bookings en muchos de los destinos fue intrapaís, ¿sí? O lo llamaríamos staycation o short haul travel, ¿no? Y esto es, de vuelta, se ve a lo largo de los últimos 12 meses. Se ve el efecto, como digo ahí en slide, se ve el efecto inicial del COVID, pero ahora se empieza a ver la recuperación. México se ve un poquito al revés, porque México tuvo un muy buen verano, se empezó a ver un verano anticipado digamos, con la liberación de restricciones iniciales en junio, julio. Me acuerdo de gente diciendo, bueno, Cancún parece que no hubiese habido COVID nunca, y entonces empezó a haber una gran cantidad de reservas domésticas, y ahora lo que se ve es esa pequeña declinación hasta septiembre, porque vamos a ir hacia esa parte del invierno, ¿no? Hacia donde los destinos, los segundos destinos, que usualmente tienen propiedades de alquiler vacacional, no son tan fuertes. Lo que veo, Alex, es un peso específico muy fuerte de México, ¿no? Por eso la desagregación para medirlo en forma separada respecto de Latinoamérica, ¿no? Totalmente. México es un mundo, en realidad responde a dos cosas. Primero, por el tipo de cliente que tenemos nosotros y porque Short Term Rental siempre fue US driven, ¿no? Entonces México, por ser un mercado de proximidad y por ser un mercado altamente impactado por el comportamiento del viajero en Estados Unidos, siempre lo taqueamos aparte. Hoy, para que se entienda, si alguien quiere ver Chile, Perú, República Dominicana, tú lo hablabas antes, Perú, la data está debajo de este reporte, es tan sencillo como desagregarla. Hoy nosotros tenemos clientes en Brasil, clientes en Chile, clientes incluso en Perú, en Colombia, que trabajan con la data por país, incluso por zip codes o por regiones del país. Claro. Lo que pasa es que está muy naciente, lo que vemos es falta de actores grandes o falta de actores que se dediquen a trabajar esto de manera intensiva en cada uno de esos países. Te lo marcaba por dos datos, Alex. Uno, porque obviamente en nuestra región hay mercados como México y Brasil que son tremendamente grandes en términos de movimiento interno, ¿no? Además de Colombia, además de Argentina, además de Chile, todos estamos hablando de promedio 30 a 100 millones de viajes internos que se hacen dentro de cada uno de los países. Y segundo, un dato que lo charlábamos en la sesión del mes pasado con Patricia también, que ya la OCDE ya está estimando para sus 38 países miembros, que consolidan el 80% del comercio internacional y la inversión, que los niveles de recuperación del tráfico doméstico van a estar a fines de 2021 en los mismos niveles y superiores del 2019. Yo no te puedo hablar de Latinoamérica porque en Latinoamérica el turismo doméstico todavía en algunos países está restringido, ¿no? O sea, eso, o el intrarregional está restringido. Correcto. Pero, por ejemplo, Francia entre julio y septiembre ya recuperó niveles de mediados del 2019. O sea, iba UK por arriba, incluso con mucho viajero local, pero también capturó todo lo que era el viajero europeo moviéndose dentro de la Unión Europea, y ahora Francia lidera la recuperación en términos de movimiento de personas y sobre todo en el vacation rental. Y ahora vamos a hablar en qué sectores o en qué tipo de propiedades, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo se comportó eso. Y creo que eso va a cambiar, Alex, muy pronto, porque ya a partir de noviembre muchos países que estaban restringidos se han abierto, caso de Chile, Argentina, nada. Bueno, Estados Unidos, seguramente Estados Unidos se abrió ahora en noviembre, entonces eso también es una muy buena, porque aparte no es solo la restricción para entrar, es la restricción para salir. Totalmente. Porque totalmente. Todo se hace difícil, así que eso es muy positivo para toda la industria. Seguro. En términos de nuevos listados, o sea, básicamente es qué propiedad apareció nueva dentro de alguna de estas plataformas. Lo que ven es la recuperación a partir digamos, de lo que es el verano europeo, ¿no? El invierno. Lo que pasó es, con todavía la primera restricción a la movilidad fuerte en algunos países de Latinoamérica, lo que pasaba era que las propiedades se sacaban del listado, no tenían performance, porque así nosotros trabajamos nuestra metodología, cuando no vemos reservas o no vemos performance, no las contamos dentro de los listings disponibles, y lo que ven es una vez que se levantan las restricciones, empieza a haber nuevos listings e incluso nuevas propiedades puestas en alquiler vacacional. En Europa y en Estados Unidos se vio que en Estados Unidos fue el 65% de las reservas en verano fue en vacation rental, fue en producto de vacation rental. Lo otro es
que una de cada 10 personas en el mundo tenía un puesto soportado por travel. Más o menos se perdieron, estimados por la UNTO, 100 millones de puestos de trabajo por el COVID. Y lo que decían el otro día era que de esos, casi el 25% había tratado de convertirse en un host de vacation rental en alguna de las plataformas. O sea, estaban tratando de capitalizar su activo de real estate para generar un income secundario, ¿no? Son números muy interesantes. Y como lo ven acá, es esa recuperación para arriba. México, que es por ahí, ya tenía una cantidad de supply o una cantidad de oferta bastante estable, ven como va hacia la baja esa curva porque no necesita agregar para este periodo, pero después van a ver seguramente a partir de octubre, pues nosotros esta data la tenemos de septiembre, en octubre ya van a ver esa levantada para lo que es el invierno de cara a octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Además, Alex, te sumo que para muchas economías regionales la posibilidad del vacation rental da una perspectiva muy buena para los destinos que están a 1 a 2 horas de los grandes centros urbanos, que es hacia donde se está yendo a escapar, incluso algunos a vivir. Veíamos casos en México, recuerdo que me lo comentaban los colegas de Posadas, lo hablábamos que, ahora se me fue el nombre del Valle. Ya me va a salir, a 100 kilómetros de México había explotado el mercado de real estate justamente por los short term, ¿no? por la posibilidad de vivir la naturaleza lo más cerca posible y lo más frecuente posible de un destino urbano como Ciudad de México, como DF, ¿no? Totalmente, y aparte, sumado a eso, hay conceptos que hoy en Latinoamérica se pueden explotar que en otros lugares no se podrían por términos legales. O sea, en Estados Unidos hoy lo que explotó es lo que se llama el rental arbitrage, que quiere decir, yo alquilo a largo plazo y tengo dentro de la cláusula de mi alquiler la posibilidad de alquilarlo a corto plazo. Entonces se generan, digamos, empresas de property management, porque vos sos alguien que alquila y toma ese riesgo para alquilarlo a largo plazo a 3, 4 años y después lo pone en plataformas como Airbnb, Experian y Booking, ¿no? Eso por un lado. Lo otro es algo de lo que mencionaste, Ramiro, que es interesante, esto se hizo un análisis acá en España, pero se replicaba en toda la zona euro, es que el cliente de short term rental, 6 de cada 10 euros que gasta en destino los gasta en 1 kilómetro a la redonda de donde se está alojando. Entonces, si por ejemplo, hablando con un desarrollador de multifamily en Colombia la semana pasada, yo le decía, si vos desarrollás un multifamily o un closed gate community, vos sabés que esa persona va a mantener casi todo su spend de viaje dentro de tu propia, digamos, de tu propio proyecto, ¿no? Estoy pensando también en esos proyectos en el sur de Brasil, en donde vos te tenés que mover ahí, vas con el carrito de golf y terminás comprando, digamos, en la proveeduría del proyecto. Totalmente. Entonces, eso es lo que hablaban acá en España. Si alguien se queda en un departamento, saben que en 1 kilómetro a la redonda y el gasto promedio, el ARPU de un viajero hoy está casi en 500 euros, el 60% de esos 500 euros los gasta alrededor del kilómetro donde se está alojando. Tal cual. Entonces, Valle de Bravo es el destino que no me salía. Valle de Bravo, que queda muy cerca hacia el este, hacia el este de Ciudad de México. Sí, y de vuelta también, la data solo lo que muestra son las oportunidades gigantes que hay. Y nosotros en España, por ejemplo, tenemos la experiencia de la replicación de modelos de negocio, ¿no? Las startups, en vez de hacer algo, digamos, disruptivo, son más de copiar modelos e implantarlos. Y una de las empresas que lo hizo, que consiguió casi, creo que fueron 250 millones de dólares para hacerlo, fue Pacaso, copiando un híbrido de timeshare, trayéndolo a España para hacer, digamos, co-ownership de propiedades. Y eso es algo que en Latinoamérica, en principio, no creo que nadie lo haya discutido. Entonces, digo, hay tanta oportunidad y es mucho más virgen y hay más margen de maniobra, usualmente en los países latinoamericanos, que son cosas que se pueden explorar de manera no solo muy rápida, sino en base a la data. Eso es importante. Totalmente. Yo te quiero dejar terminar, Alex, para que completes la presentación, pero no dejen de ir los que están pensando en las preguntas que surjan, de ir escribiéndolas, así después le damos el espacio para que se sumen a la conversación. No sean tímidos, súmense. Bien. Y bueno, de nuevo, siguiendo con el tema de los nuevos listings o las nuevas propiedades que se ponen en alquiler vacacional, nosotros traqueamos hoy la data definiendo lo que llamamos entire place, private bedroom y share bedroom, ¿no? Y eso es porque también queremos hacer la data comparable para hoteles, porque mucho del displacement de la demanda está yendo de hoteles a este tipo de, digamos, de propiedades.
y los hoteles son grandes clientes de Airbnb, ¿no? Usan nuestra data en crudo. Pero una de las cosas que vemos es la oportunidad de mejora en el tipo de propiedad. Por lo que estamos viendo es la demanda, o sea, ahora están viendo los new listings y cómo crecieron, y después van a ver la demanda por el tipo de propiedad. Entonces, lo que vemos es que se sumaron menos propiedades en donde usualmente alrededor del mundo hubo mejor performance. Nuestro reporte global lo que dice es, mientras más grande sea la propiedad, mejor performance en los últimos 12 meses, y lo que vemos acá en Latinoamérica es que la gente tendió a seguir subiendo propiedades de un dormitorio, estudio, dos, medio como comparable con el hotel, y no captó realmente la posibilidad de agregar propiedades enteras que daban más flexibilidad, que son más propensas al staycation, que son más para los nómades digitales, o esa gente que quiere ahora hacer un poco de brillo, entonces trabaja con toda la familia, un día tiene su propia oficina en ese lugar. Entonces, esto para alguien que es un desarrollador o multifamily, lo que le está diciendo es cuál es la oportunidad y qué tipo, digamos, de asset de real estate podría desarrollar. Ahora voy a mostrar también un poquito cómo nuestro producto ayuda a entender eso. En términos de lo que nosotros llamamos real estate type, y esto va muy marcado por lo que es el mercado americano, van a ver cómo fue creciendo y ahora bajó un poco, digamos, la tendencia en lo que era apartamentos, condos y lofts, también homes y villas, unique stays y B&Bs, lo que llamamos unique stays y B&Bs, no creció, casi no tuvo movimiento, porque lo que se vio es que la demanda no estaba buscando ese tipo de assets, ¿no? De vuelta, estos los últimos 12 meses corridos de data. Por otro lado, es importante ver cómo la gente lo está comprando y dónde tiene su output esta propiedad o, digamos, estos listings. Y lo que vemos es cómo ha cambiado la cantidad de supply que hay en una plataforma y en otra, y lo que ven ahí gris es lo que está listeado en ambas propiedades. Airbnb sigue siendo el líder indiscutido en términos de supply, pero lo que presenta eso es la posibilidad de que si alguien tiene grandes cantidades de propiedades, es un property manager con mucho inventario, puede ir y puede negociar con las otras plataformas, porque realmente hay una guerra por el supply. O sea, está claro que, primero, esto es por dos motivos. Airbnb nunca va a dar su inventario a un tercero, porque es uno de sus grandes assets, ¿no? El tener su propio supply, y el resto de las plataformas está desesperada por alcanzarlos en términos de supply. Entonces, si quisiéramos desarrollar proyectos y ponerlos solo en VRBO, Expedia o el viejo HomeAway, o ponerlos en Booking.com, esas compañías están desesperadas por tener ese producto y lo van a posicionar muy bien para que performe mejor. En términos de ocupación, algo muy interesante es ver cómo fue fluctuando la ocupación promedio de los últimos 12 meses, ¿no? Y esa recuperación que ya empezamos a ver a partir de agosto, ¿no? Para Latinoamérica. En México, al revés, tuvimos ese verano en donde se vio ese movimiento interno hacia los destinos de costas, ¿no? Y ahora empezó a descender un poco y se va a ir normalizando, ¿no? Cerca del 45, 60, 50%. Pero si ven, hay un pico ahí que se acercó al 57 más o menos, que era impensado digamos, en una situación en donde todavía había restricciones a los viajes, donde Estados Unidos todavía estaba medio cerrado y México estaba explotando. O sea, es mucho mejor ocupación promedio que lo que tenían los hoteles, ¿no? Y estos son todas las plataformas, todas las propiedades que traqueamos. Por otro lado, también lo que vemos es mucha oportunidad de profesionalizar el sector, de trabajar en revenue y en yield. O sea, si ven el ADR, tiene un comportamiento muy estable. Y en realidad lo que se trata de hacer acá es capturar la mayor cantidad de ingresos posibles. En Latinoamérica se ha históricamente estancado en un ADR de 80, 100 dólares, cuando en promedio podría estar cobrando mucho más. México en ese sentido ha sido más profesional, de vuelta, con picos estacionales, porque se ven esos picos de noviembre, y después ese valle en enero, febrero, y después ese comportamiento estable durante el verano, hasta que empieza a bajar de vuelta en septiembre, ¿no? El pico de noviembre y diciembre es usualmente por las fiestas y por algunos viajes entre Estados Unidos y por otro lado, están viendo aquí lo que fue el revenue total en los últimos 12 meses en dólares, ¿no? De vuelta, empezamos a ver la recuperación en Latinoamérica a partir de agosto, ¿no? México, después de ese verano impresionante, empieza a caer, muy volátil en términos de revenue, ¿no? Porque acá lo que nosotros también calculamos son cancelaciones, son refunds, muchas cosas, pero vemos que es un mercado con un potencial enorme, ¿no? Para seguir generando revenue, todavía tiene para crecer. Si volvemos al primer slide después, van a ver que la comparación global con otras regiones da para entender que Latinoamérica todavía es un blue ocean.
Y un poquito para terminar o para cerrar las acciones, porque hoy estamos hablando con muchos customer personas, es cómo hoy ayudamos nosotros, no solo ayudamos a través de los datos en crudo. Hoy un multifamily o un developer también puede acceder a nuestro Market Minder, que es lo que están viendo en pantalla, y lo que están viendo ahí específicamente es cómo hoy en Market Minder, a través de lo que nosotros llamamos el Rentalizer, uno puede buscar una propiedad por una, me sale address, una dirección específica, ¿no? Y puede tomar datos específicos del performance de short-term rental, y lo que estamos haciendo es agregando diferentes datasets para dar cuál es el precio de esa propiedad en ese mercado, el precio de compra, ¿no? Cuál es el potential investability score que tiene, cuál es el average daily rate que tendría, cuál es el revenue, que es lo que están viendo acá, es el annual revenue potential si esa propiedad fuese puesta en el mercado de alquiler vacaciones. Y eso lo pueden hacer con cualquier propiedad, cualquier dirección en el mundo, hoy en día. Y un poquito se ve así, ¿no? Entonces estamos viendo cómo hoy me muestra la propiedad que yo quiero ver, esta sería la propiedad que estoy buscando, también me genera un concept y me muestra todas las propiedades comparables en ese mismo mercado con su precio de adquisición, cuál sería el investability score, cuál es el market score también que le damos, el potencial, digamos, de retorno de la inversión en el caso de que, digamos, un desarrollador hoy, en vez de desarrollar, por falta de otra palabra, decidiera hacer una adquisición masiva de producto, ¿no? O trabajamos con hedge funds hoy, que son hedge funds de adquisición de real estate directamente en Estados Unidos, que están haciendo cosas como la copropiedad o están haciendo cosas muy interesantes como, por ejemplo, ir a adquirir parte de las hipotecas o parte de las propiedades. Lo que van y le dicen a los propietarios es, yo te compro la mitad de tu casa para que vos te capitalices, y yo entonces quiere decir que tengo acceso a tu casa durante medio año, y durante ese medio año vos te tenés que ir de vacaciones porque yo lo voy a poner en el mercado secundario. Y eso es, para mucha gente, digamos, de un ingreso acumulado alto, porque son gente que tiene entre 45, 50 y 65, 70 años, una oportunidad fantástica porque se capitalizan antes, ¿no? Tienen dinero, se liquidifican un poco y eso les permite hacer otras cosas, ¿no? En Estados Unidos es muy común, en Europa se está volviendo más común, en Latinoamérica es algo que todavía creo Incipiente. que nadie ni siquiera se lo pensó, y presenta una oportunidad gigante. Tal Por lo cual. cual, hoy nuestra herramienta, no solo nuestra herramienta, nuestros datos, y aparte el equipo de research y el equipo de data solutions que conforman RDNA tienen este expertise, porque trabajamos, digamos, como tú dijiste al principio, Romero, con toda la cadena de valor Total. que compone short-term rental desde el punto de vista, desde el desarrollo y la adquisición de la propiedad hasta el manejo y la optimización de esa propiedad. Tal cual. Por eso te llamamos, Alex. Por eso queríamos conversar con ustedes, porque queríamos entender un poquito esta dinámica. Con esto terminamos. Sí, es solo para cerrar, para que entiendan un poco, siempre me parece importante decir cómo sacamos los datos, ¿no? Hoy estamos tomando casi 10 millones de propiedades de Airbnb y VRBO. Ya estamos desde la semana pasada obteniendo información de casi 2.3 millones de propiedades de Booking.com. También tenemos 1 millón de propiedades, casi 1 millón de propiedades que vienen a través de data partnerships que tenemos con Channel Manager, IMS y otros partners de la industria. Y aparte, en nuestra propia herramienta, los individual hosts o los property managers que tienen de 1, 2, 3, 5, 10 propiedades, ellos cargan sus propiedades en la herramienta, y como tienen que conectar su calendario y todo, estamos sacando datos de manera directa y estamos autorizados para usar. Y con eso son. Fantástico, Alex. Antes de abrir la conversación, ahí tenemos a Giuseppe, que lo voy a invitar, así que prepárate, Giuseppe, para participar y sumarte a la conversa. Tomé varias notas como suelo hacer, mientras hablabas, Alex. Crecimiento muy fuerte año a año, lo remarcaste como un sector beneficiado por la pandemia, post-pandemia, por la flexibilidad de viajar, por la adaptabilidad que tiene el producto y sobre todo por los viajes cortos cerca de los centros urbanos. Y la palabra Blue Ocean, ¿no? Tenemos un mar, un océano para explorar, y claramente estos datos muestran, de hecho estaba haciendo un cálculo muy rápido, la oferta de Latinoamérica no es ni el 8% a nivel global, estamos hablando de casi 9 millones de propiedades contra 800.000 que están en Latinoamérica, con lo cual, y realmente la fuerza de los mercados internos e intrarregionales que van a venir con este rebound,
van a hacer ese camino. Así que, nada, antes, y la frase de US Driven, ¿no? Cómo hay que tener en cuenta el mercado americano como verdadero motorizador de este segmento, ¿no? Así que te quiero dejar que en un minuto cierres vos, Alex, con la conclusión y después abrimos el espacio para las preguntas. Si querés, dejar de compartir la presenta, así podemos vernos los dos en pantalla. Ahí está. Ahí dejo y bueno, para cerrar nada, primero que a mí yo me siento muy privilegiado de trabajar ahora en este sector. Vos sabés que vengo de muchos años de trabajar en travel con otros productos. Ahora me toca con short term rental. La verdad es que es una papa caliente. Lo demostró la pandemia del COVID, lo demuestra que este año de las IPOs más grandes en travel, las 3 más grandes son de short term rental o digamos de property management o asset management o como las queramos llamar. De vuelta, en Latinoamérica yo lo que encuentro cuando comparo mercados es que no hay nadie que se haya decidido a tomar estos desafíos head on, ¿no? Digo, no hay alguien que consolide el supply, no hay alguien que esté, digamos, tratando de crear una forma profesional de hacer property management o vacation rental management en gran escala, digo. Ahora porque lo sé que CBC ha comprado BHC en Estados Unidos, pero no tienen tantas propiedades en Latinoamérica. Entonces, van a empezar a aparecer esos actores. ¿No? Se pueden adelantar. Hay gente que se puede adelantar a eso. Incluso Seguro. los bancos hoy utilizando nuestra data para hacer underwriting digamos, de mortgages, ¿no? De préstamos. Sobre todo, incluso de préstamos personales, porque en Europa trabajamos con gente como Idealista, o en Estados Unidos trabajamos con Homebot y con Rooftop. Creo que en Latinoamérica todavía eso ni se ha explorado, más que nada por condiciones coyunturales, pero quien se anime a hacerlo, digo, analizar un préstamo desde el potencial de cuánto puede dar o cuánto puede ser el retorno de la inversión en una casa, si lo pongo en un mercado secundario que explota, digo, es mucho más fácil prestar dinero, digo, o financiar operaciones, por lo cual creo que es muy interesante lo que se viene. Creo que cumplimos con la expectativa, dato, a pura tendencia y a pura oportunidad. Coincido con vos y respondiéndote, creo que te puedo asegurar que hay varios actores que están empezando a ver esa dinámica y hay muchos startups que están trabajando con modelos de negocios aplicados en ese aprendizaje que ha tenido tanto Estados Unidos como Europa en ese proceso, con lo cual lo lindo es que se está trabajando en esa dinámica. Así que bueno, me gustaría abrirte el juego, Giuseppe, porque tenés un comentario primero para hacer interesante, que quiero que lo compartas con todos, que lo leemos en las preguntas, y también las preguntas que tenés, sumarte a la conversación con Alex y conmigo. Así que te invito a que te habilitemos el audio y que hagas el comentario y las preguntas. Giuseppe, bienvenido y contanos de dónde estás conectado. Por si acaso, Giuseppe, estás en mute. Estás ahí, pero estás muteado. Te falta desmutearte, así, ahí estás. Ahora te vamos a escuchar. Hola Ramiro, hola Alex, un abrazo desde Chile, un abrazo a todos los que están participando. Ramiro, mil gracias, me da un poco de pena, pero bueno, comienzo con el primer comentario. Sí, por favor, adelante. Alex, genial la dinámica que estás ahorita, me pareció súper interesante, y bueno, solamente para el resto de las personas que están oyendo, creo que el peso de México también tiene que ver mucho con que las fronteras estuvieron abiertas, por lo tanto toda su supply estuvo siempre disponible, y mientras estuvimos con las dinámicas de restricciones, pues provocó mucha demanda doméstica, hasta que empezaron países fronterizos a empezar a abrirse entre uno y otro, ¿no? Y eso creo que marca mucho la diferencia también contra Latinoamérica, excepto desde el último quarter del 2020, que de ahí empezaron a flexibilizarse un poco las restricciones. Correcto. ¿Qué hago, Ramiro? ¿Leo todas? O... No, las preguntas. Si quieres arranquemos con la primera y después vamos, porque las tres son súper interesantes. Déjame aclarar algo. Sí, por favor, Giuseppe, concuerdo con vos. Las fronteras de México estuvieron casi abiertas. Igualmente, el viajero doméstico representó casi el 70% del viaje entre mayo y julio. Es lo que vemos nosotros. Entonces, si bien las fronteras estuvieron abiertas, digo, las fronteras internas, las fronteras externas tampoco tuvieron un peso tan alto relativo. Sí lo que es verdad es que por la distribución del país, la extensión, ¿no? Pues México es casi un continente, igual que Estados Unidos,
la cantidad de oferta que tenés y que estuvo todo el año disponible, pudo trabajar de forma directa. Por eso es una pena que no se haya capitalizado de otra forma el short-term rental en países como Chile, digo, como en Santiago, incluso no en Santiago, porque parte de lo que nos mostramos hoy, que está disponible en nuestra data para quien lo quiera ver, es cómo ganaron los destinos secundarios. O sea, si hoy vemos el performance, lo puedo compartir después, vas a ver que ganó más Algarrobo, ganó más Villa del Mar y Valparaíso que Santiago, por un tema propio de que la gente le escapaba a la estadía urbana. Y la estadía urbana fue uno de los grandes perdedores a lo largo de los últimos 12 meses. Y te sumo algo al comentario que hacías, Giuseppe, en línea con lo que plantea Alex. Brasil tampoco tuvo cerrado y sin embargo no tuvo la performance de México. Creo que hay un doble factor ahí, no solamente el tema de las fronteras, sino también la disponibilidad de oferta y el abordaje a un sector que todavía, como dice Alex, no hay jugadores grandes trabajando en esta dinámica y entrando fuerte en el negocio, ¿no? Generando esta propuesta de valor para esta demanda interna e intrarregional que está, y pronto internacional, que va a estar buscando estos productos. Pero vamos a las preguntas, Giuseppe, que están buenísimas. Dale, muchas gracias. Alex, ¿hacia dónde va la tendencia? Te las voy a tirar todas primero. ¿Hacia dónde va un poco la tendencia de terminología? ¿Más bien un short-term rental o un vacational rental? Luego, la oportunidad de profesionalización en México y en América, ¿cuál de ellas es un poco más evolucionada? Luego, dentro de Europa o Estados Unidos, ¿cuál mercado tiene actores legalmente más maduros en VR? Considerando que si bien Latinoamérica tiene oportunidades, es posible que a lo largo del tiempo Latinoamérica termine un poco copiando y adaptando localmente algunas variables legales en sus procesos de profesionalización, sobre todo en la parte de Property Manager. Con respecto a la herramienta del Market Manager, probablemente, claro, en el mercado americano consideren sus variables el cálculo del valor de la propiedad que está establecido en el MLS. Y en algunos países de Latinoamérica, pues esas regulaciones de bienes raíces de propiedades no están estandarizadas, ni tampoco están completamente regularizadas, ¿no? Lo cual sigue siendo una oportunidad acá para la industria, pero creo que la evolución tiene una mirada muy a mediano y largo plazo. Y me llamó la atención el concepto del co-ownership que mencionaste, si podría ampliar un poquito más. Mil gracias. Giuseppe, me encanta porque no tenemos muchos preguntones, pero vos realmente abarcaste todo. Creo que no nos quedó nada por abordar. Sí. Así que, Alex, tenés un lindo desafío. Giuseppe, mantenerme honesto si me olvidé de alguno. En principio, ¿a dónde yo veo la tendencia de short-term rental, vacation rental? Creo que cada uno le va a decir como quiere. Pero te explico por qué. Okay. Tiene que ver mucho con el concepto de el propósito y la marca que esté distribuyendo ese producto, ¿no? O sea, a Airbnb nunca lo va a llamar short-term rental, porque le quita lo experiencial, le quita la vivencia al vacation rental, ¿no? Ellos son leisure first. Entonces, sería muy raro que ellos le llamen short-term rentals. Ahora vemos que quieren hacer experiencias y todo, pero no ha sido súper exitoso para ellos. Están viendo incluir movilidad, ahora vemos que también incluyen hoteles, por lo cual ellos llamarlo short-term rental, si después planean invertir en hoteles, sería medio raro. Para mí la tendencia, más de llamarlo como short-term rental o vacation rental, es por el uso que le vas a dar, ¿no? O sea, yo veo que el tipo de viaje es el que va a dictar cómo llamás al producto. Ese digital nomadition, staycation, short haul, es lo que lo va a dictar. Si me tengo que decantar entre una de las dos, para no evitar tu pregunta, a mí me gusta más el concepto short-term rental, porque en definitiva, el usuario es quien decide en el momento en el que viaja qué tipo de viaje está haciendo, ¿no? Entonces yo puedo ser la misma persona y quedarme en el mismo producto de alquiler vacacional corto, o en realidad short term es relativo, porque lo que estamos viendo es que hoy todas las estadías han crecido en duración entre un 40 y un 80%, ¿no? O sea, estadías que antes eran de 4 días, ahora son de 14, ¿no? Entonces, llamarlo short term a 14, en nuestra mentalidad, yo soy de los viejitos, ¿no? Que viene de la industria de travel de antes, 14 días era un montón, ¿no? O sea, era el huésped que no te imaginabas que tenías y que había que hacerle como un montón de descuento. Bueno, eso para mí es la primera pregunta. Yo me voy más para short term rental porque es más abarcativo y porque aparte también te da la oportunidad de segmentar tu negocio en un mismo tipo de real estate asset, ¿no? Vos podés decir, bueno, lo pongo para long term, lo pongo para mid term, lo pongo para short term, y eso te va a dictar un poco tus líneas de revenue. Tu segunda pregunta era
que era más que los modelos que estaban más profesionalizados, o sea, en términos de compañías o en términos de mercado. No, pues me llamó la atención que efectivamente tienes Europa y Estados Unidos como mucho Sí, más profesionalizado esta aplicación de concepto y la sí. oportunidad fantástica en Latinoamérica. Entonces, pero como diferenciabas México y Latinoamérica, yo me pregunto, bueno, ¿y México cómo está con respecto a esa profesionalización? Yo a México, perdón, te interrumpí, porque vengo con un poquito de delay. A México lo veo un poco más avanzado en el sentido de que hay más gente ya poniendo, digamos, portales que son medio de PropTech y de Investor Tech y todo comparado con el resto de Latinoamérica, digamos, de México para abajo, ¿no? Primero, México siempre va a estar un poco más avanzado porque Estados Unidos avanza sobre ese mercado y en realidad no es negocio propiamente mexicano, es negocio estadounidense que se instala en México. Empecemos por ahí. Sobre todo también porque tenés algunos de los grupos hoteleros que tienen producto de vacation rental. Entonces, hoy por hoy lo que veíamos era mucho displacement del all inclusive yendo hacia el vacation rental. O sea, tenemos una compañía que nos ha preguntado cómo vemos el demand still del short term rental contra el all inclusive, porque claro, vos ya no vas al all inclusive. Si tenés comercio de proximidad y te podés mover, y la flexibilidad, digamos, del tipo de alojamiento te deja quedarte con 5 personas, entonces el all inclusive pierde un poco el sentido. Es fascinante. Yo lo veo, por eso mejora a México por la influencia americana. En Brasil se empiezan a ver algunas intenciones, digamos, de compañías tratando de, sobre todo, hacer owners y hacer listings. O sea, son más listing sites, y sobre todo para alquiler, ¿no? El famoso aluguel, ¿no? Pero no veo a alguien que se convierta fuerte en un vacation rental manager. Y eso puede ser un poco por la legislación, pero otro poco también porque la oferta está muy atomizada, ¿no? Entonces necesitas desde el inicio un gran equipo y necesitas un gran esfuerzo para concentrar ese supply, para hablar con desarrolladores, incluso cosas que se ven en Estados Unidos, de desarrolladores que se asocian con property managers para específicamente desarrollar proyectos para short term rental. O sea, ya construye una comunidad cerrada que va a ser dedicada solo a eso. En Europa, dependiendo del país, tenés cosas interesantes. Y otra pregunta, por ahí aprovecho y la dato con la tuya, porque alguien preguntaba por el timesharing, ¿no? Y me atrevo a meterlo. El timesharing, por ejemplo, en Europa está prohibido. Por ley está prohibido, no es legal. Entonces, Pacaso, por ejemplo, está tratando de buscar la forma de meter este concepto que acabamos de hablar, que es el co-sharing, en donde no es un timeshare, pero es un co-ownership. Es un co-ownership de la propiedad. Entonces, es un timeshare, no, pero tiene mucho olor a timeshare, ¿no? Bueno, te aporto un dato, Alex. Brasil ha tenido un boom justamente de la multipropiedad, que es un concepto de timeshare llevado a una seguridad jurídica del activo, del uso de la semana, a partir de la ley que promulgó en el 2018. Y hoy estamos hablando de valores, el panorama que publicó en AditShare el equipo de Caio Calfate estaba hablando de 5.000 millones de potencial de ventas en 128 proyectos nuevos relacionados con la multipropiedad en destinos principalmente vacacionales y ya urbanos. Estamos hablando de 1.000 apartamentos, y no estamos hablando, con lo cual creo que ahí es donde viene, ¿no? Esa dinámica. Totalmente, y aparte lo que ves es que todavía hay un shortage de alquiler, o sea, por ejemplo, hay falta o hay una escasez de habitacional en todas partes del mundo, eso no es así, entonces depende, después para el uso que le des es otra cosa. Entonces el concepto de co-ownership, como decíamos Giuseppe, es un poco esto, hay compañías que lo que hacen es valúan, tasan, desarrollan estos proyectos y lo que hacen es conseguir dentro de un marco jurídico que sean 4 o 5 personas las que compran ese bien, o sea, son son socios de la adquisición de una propiedad y ellos también se quedan con el property management. Lo que ellos te dicen es, vos comprás, ponés 100.000 euros, si la casa sale 1.000.000, vas a juntar 10 personas y yo después te la manejo. Y después hago como si fuese distribución de dividendos, como haría cualquier compañía con sus accionistas. Vale. Excelente, creo que respondida, Giuseppe, me parece, ¿no? Si estás de acuerdo o tenés algún comentario o algo, así le podemos dar también el lugar a Cristo. No, todo aclarado, por favor. Mil gracias. Muchísimas gracias por sumarte, Giuseppe, a la conversación. Y le quiero dar también la posibilidad a Cristóbal, desde Chile,
Cristóbal, si estás por ahí, desmuteate porque te vamos a dar la posibilidad para que incorpores esa pregunta que me interesa porque tiene que ver con conceptos de naturaleza y aventura que tenemos un tremendo potencial en toda Latinoamérica. Hola Ramiro, ¿qué tal? Por acá, desde Santiago. Hola Alex, un gusto saludarte. Súper interesante tu presentación, la verdad. Todos sabemos que hay o muchos sabemos que hay un potencial importante en todo este segmento que has descrito, pero es muy interesante y motivador ver la data. Nos da una sensación de realidad que no solo se basa en las percepciones, sino que con temas objetivos. A mí la verdad que me llama mucho la atención, además, todo el crecimiento que ha tenido este segmento ahora en la pandemia, y en detrimento de otros sectores, digamos, y es algo que uno puede ver en las ciudades. Ahora, dentro de todo este segmento que tú muy bien has descrito, se habla mucho también de los alojamientos alternativos, ¿cierto? Y de hecho, dentro de la plataforma de Airbnb es un ítem importante, ¿ya? Se ve además que en general este nuevo tipo de consumidor joven, digamos, que es buscador de experiencia, no solamente quiere dormir en un lugar distinto, sino que quiere que ese lugar donde duerme tenga atributos distintos. Y es por eso que hay ciertos segmentos como el segmento de tiny houses, que ha ido creciendo muy fuerte, que hoy día es parte importante de la oferta, pero así como hay tiny houses, también hay otros alojamientos experienciales distintos que uno ve además que aparecen en los rankings como algo súper innovador. Entonces mi pregunta concreto es ¿cómo ves tú el potencial para ese tipo de alojamientos alternativos como parte obviamente de este mercado que como tú bien describiste ha ido creciendo y hay mucho potencial todavía? Cristóbal, gracias por la pregunta. A ver, no es una respuesta fácil, porque voy a tomar un approach que no es solo el DNA acá. Primero, concuerdo contigo que no solo tiny houses, sino lo que es digamos, el alojamiento experiencial ha cobrado cierta relevancia porque la gente busca vivir, o sea, busca la experiencia dentro de su estadía de alojamiento, ¿no? Entonces, pienso en los domos en Atacama, como también tenemos los domos nosotros acá, en el norte del Empordà, en España. De quedarte y ver las estrellas y dormir de forma distinta. Incluso ahora hay un concepto a mí me encanta que se llama Camper RV, si mal no me acuerdo, después lo comparto con Ramiro, pero que ellos lo que hacen es alquilar las minicombis QW, las Volkswagen, ¿no? Sí. Y eso es una casa con ruedas. Entonces, y se lo alquilan a cierto tipo de personas. Creo que hay mucho potencial. Ahora, creo que lo que no está preparado es la industria para vender ese producto. O sea, este es Alex Gómez, me pueden grabar y pueden compartirlo y que me tiren con lo que quieran, pero no creo que haya una buena compañía que lo venda de forma bien. La venta de tiny houses o de alternative accommodation fuera de Airbnb es una experiencia horrible para el usuario. Es realmente, no es solo un tema de digitalización, es un tema de que le falta el componente humano. Cuando vos te vas a quedar en un tipo de alojamiento distinto, necesitas mucho acompañamiento. Y eso hoy no hay ninguna empresa que lo haga bien. One Fine Stay, comprada por Accor, no está listada en las plataformas, la verdad que tiene producto de lujo y todo, y después cuando querés comprar algo, es una pesadilla. Y eso lo digo yo, y ojo que tienen potencial de crecer. Los domos y todo también son cosas que necesitan de esta profesionalización. Pero en principio, por cómo hoy trabaja Travel a nivel global, necesitas un actor que pueda vender y distribuir eso de forma masiva y que sea muy amigable y muy aceptable por el consumidor final, que necesita ese acompañamiento, necesita, digamos, ese agente de viajes digitalizado. Pero la tendencia va ahí. ¿Por qué? Yo creo, y soy un convencido y vengo de familia hotelera, es que la gente le va a empezar a escapar al hotel. Un poco por un tema de temas de seguridad, temas de comodidad y tema del mixed use del viaje, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, lo pongo con datos, me quería ir a Buenos Aires a visitar a la familia a fin de año. El costo por persona son casi 3.500 euros. Quiere decir que yo en una familia de 3 tengo que gastar 10.000 euros ida y vuelta. Por lo cual es muy probable que sea el único viaje que haga en 1, 2 o 3 años, al menos yo. Solo en el pasaje de avión estás hablando, ¿no? Estoy solo hablando del pasaje de avión. Entonces, eso es visto hoy a la mañana.
Entonces, ¿qué pasa con eso? Si yo tengo que asumir ese costo, ¿no? Y tengo que tomar, mi viaje va a ser distinto, porque tengo que capitalizarlo lo más posible. El return of investment de ese único viaje que voy a hacer tiene que ser muy distinto a lo que era pre-pandemia. O sea, nosotros nos tenemos que empezar a acostumbrar de que por ahí ese golden age of mass travel no vuelva a ser lo que era, que es lo que un poco dice, en una de las pocas cosas que concuerdo con Brian Chesky de Airbnb. Él dice, la gente va a viajar de forma distinta fundamentalmente porque ya no se puede viajar como antes. Claro. Entonces, y eso no depende solo, o sea, nosotros usualmente en este mundo pensamos ya desde el componente alojamiento, pero nos olvidamos de que el viaje empieza con la planificación, después tenés que tomar un medio de transporte, después tenés que llegar a donde tenés que llegar, y después alojarte, y después volver. Entonces, cuando descomponés la cadena y ves tantos actores... El journey, exactamente. Digo, sí, a ver, digo, los domos en Atacama pueden ser una genial idea, fenomenal. Si vas a depender el 80% del turismo doméstico y el día de mañana el gobierno chileno decide que cierra Atacama y lo pone en cuarentena, tenés un problema. Entonces no podemos volver a pensar como antes, o sea, a depender de un único revenue stream o de un único modelo de negocio. A empezar a cambiar la forma en que pensamos. Tomo totalmente lo que decís, Alex, y coincido en que a la pregunta de Cristóbal creo que hay un potencial enorme y hay mucha cadena de comercialización, mucha cadena de valor a construir para llevar ese producto único y realmente experiencial que impacta en la economía local. Como Cristóbal bien lo sabe, el turismo de aventura y naturaleza llega a impactar hasta un 65% en el consumo local, a diferencia del turismo masivo, ¿no? Entonces, ese es el gran desafío que por ahí tenemos. ¿Sí? Cristóbal, por las dudas, quería chequear si tenías la pregunta respondida, o por lo menos el intento de respuesta junto con Alex. No, perfecto. Muchas gracias, Alex, y gracias por la invitación. Gracias a ti. Un saludo a todos en Santiago, que vi muchos años ahí. Solo para cerrar contigo, Cristóbal, solo comentarte que los destinos de costa y de montaña fueron los que más crecieron los últimos 12 meses. O sea, son los que tienen demanda, supply y revenue positivo versus todos los destinos urbanos que todos perdieron contra la pandemia. Todos. Perfecto, Quiere decir que esa gracias. curva que veíamos, Alex, en gran parte se focaliza en destinos no urbanos, ¿no? Rurales, de playa, Totalmente. montaña, de experiencias en contacto con la naturaleza. Bueno, se nos fue un poco el tiempo, porque la verdad que me quedaría con las preguntas largo. Súper interesante, Alex. La verdad que quiero agradecerles a todos primero por haberse sumado a esta sesión de negocios. Antes de despedirnos, alex.gomez@airdna.co, sin la M final, porque si alguien se quedó con alguna pregunta, para que puedan escribirle a Alex. Y el mío es ra@invertur.la, para que me escriban su feedback y nada, ideas para próximas sesiones o preguntas también que le hayan quedado y que no se animen a hacerle a Alex directamente. Bueno, les mandamos la encuesta, así que respóndanla, nos sirve muchísimo. Insisto, se nos fueron 15 minutos, pero ameritaba la conversación. La idea es una sesión de negocios con datos y que participemos y entendamos qué está pasando, qué está sucediendo en las economías regionales. Así que gracias, Alex, nuevamente. Un lujo tenerte. Vamos a seguir haciendo este tipo de actividades porque hay que impulsar muchos negocios y muchos desarrollos e inversiones en este vertical estratégico para la región. Y nada, y nos vemos la próxima. Agradecerles a todos. Gracias, Alex. Gracias a todos y cuando quieran, quien quiera ver la herramienta, Giuseppe preguntó por MarketMinder, pueden contactarme, demo, lo que haga falta, pero para eso estamos. Gracias, Alex. Un abrazo para todos y que tengan un lindo día. Gracias por sumarse. Gracias, buen día.